pero, pero caliente adentro. Buenos días. Mientras que se regula la cosa de las diapositivas, quiero mencionar que aunque estoy hablando de lo que la Biblia dice, y exclusivamente estoy enfocando en esto, por ningún motivo, de ninguna manera, estoy diciendo que no vamos a aplicar la información que la profeta de la iglesia ha dado a nosotros. No, no es para hacer ninguna división entre estas cosas. Sin embargo, cuando tenemos que hablar con personas que no tienen confianza en los testimonios, es decir, con el público general, ellos por lo menos pueden tener confianza en lo que dice la Biblia y debemos poder defender lo que nosotros creemos desde este libro tan importante que se llama la Biblia. La otra cosa es que al reducir la salud en solamente una dimensión, que es la dimensión física, realmente hace mucho daño a este gran programa de restauración que Dios quiere que nosotros participemos en hacer. El mensaje pro salud fue dado a nosotros no solamente para nosotros mismos, sino para todo el mundo. Somos, vamos a decir hasta cierto punto, los que vamos a ser los portavoces por nuestra conducta, por lo que nosotros podemos experimentar haciendo esto, para poder entonces demostrar y ayudar a otras personas en el mundo que Dios quiere que ellos sepan y pueden también tener oportunidad para estar totalmente restaurado cuando Él regresa para sus amigos y para sus seguidores. Entonces, con este preámbulo vamos a entrar en la primera de la mañana en salud, la salud restaurada. Okay. Como resumen de lo que hemos visto antes, la salud completa existía antes de la caída del hombre. ¿Okay? La salud es multidimensional y está integrado en todos aspectos de la vida y de la existencia. Este es el concepto global de la salud. ¿Qué más? La salud completa involucra una dependencia en lo que no podemos nosotros mismos, no podemos proveer por nosotros mismos. ¿Okay? Por supuesto, el cuerpo puede producir algunas cosas por medio del metabolismo. Por ejemplo, nosotros tenemos la habilidad en las reacciones bioquímicas en el cuerpo para producir agua. Pero no es suficiente la cantidad de agua que nosotros producimos para poder sostener la vida por mucho tiempo. ¿Sí? De la misma manera, nosotros podemos producir diferentes gases, algunos que nosotros utilizamos o podemos utilizar, pero no es suficiente para ayudarnos en mantener la vida más que 4 minutos. ¿Okay? Entonces, no es algo sustentable si vamos a depender solamente en lo que el cuerpo puede hacer para poder vivir. ¿Qué más? Las decisiones de Eva y Adán erró el tiro. ¿Okay? Esta es la realidad. Y ocasionó un estorbo universal en cuanto a la armonía de la vida en este planeta. Fue no solamente un evento, sino un proceso que ellos pasaron para poder provocar este problema, este gran problema. En este libro de Génesis, encontramos la perfección, la caída, y el resto de la Biblia está hablando de la restauración. El resto de la Biblia. ¿Okay?
Entonces, este fue una marca muy importante para nosotros y para la existencia de la raza humana en qué sucedió ahí. Pero para tener la salud completa, para que esta salud completa existir, se necesita elementos fuera del cuerpo, para poder ser optimizado y para poder ser apoyadores, vamos a decir, en el sostén de la vida del ser humano. Nosotros recibimos una maldición. Esta maldición fue pronunciado sobre las cosas animadas, right? Animate, inanimadas. All right. Desde el hombre y la mujer, la raza humana entonces recibió esta maldición. Las otras criaturas también recibieron un efecto de esta maldición. La tierra misma recibió un efecto de la maldición. Las plantas también, es decir, muchas cosas, casi todas las cosas que nosotros conocemos estaban afectados por la decisión de Adán y Eva. Pero había algunas excepciones, cosas que la Biblia no dice que fueron afectadas por esta maldición. ¿Qué son estas cosas? En primer lugar, Dios no cambió. Todavía Dios amaba a la raza humana, a los seres humanos. La Biblia dice en Juan 3:16, John 3:16, que Dios ama al mundo tanto que Él dio su Hijo primogénito para nosotros. Es decir, Dios no ha cambiado, aunque el hombre pecó. Gracias a Dios. ¿Okay? Segunda cosa que no cambió, el jardín. Y dentro del jardín, los dos árboles. La Biblia no dice que los árboles estaban destruidas ni nada. Solamente dijo que en el jardín, o desde el jardín, el hombre y la mujer estaban echadas. No pudieron regresar. ¿Y qué más? Ellos no pudieron tener acceso a uno de los árboles, el árbol de la vida. Dios puso un ángel para ser guardia, tener una guardia, para no permitir acceso a este árbol. ¿Por qué? Porque Él dijo, no quería que el hombre coma de este árbol y vivir para siempre. Es decir, por inferencia, este árbol tenía algo, tenía propiedades que podía prolongar la vida del ser humano hasta pues vivir para siempre. Es decir, al comer de esta cosa todos los días, algo iba a suceder con el polvo de lo que nosotros estamos hechos. El ser humano, polvo más aliento de vida. Las palabras en hebreo realmente revelan algo mucho más allá. Y para no entrar en la teología y estas cosas que no soy muy dado a mencionar, solamente voy a mostrar que esta palabra aquí, que es apar, que es dust o polvo, aparentemente es la materia física, química de lo que estamos construidos. ¿Okay? Ahí está. Y Neshomo, es la cosa ethereal, ¿eterial? Etéreo, ¿ok?
son las características dadas por Dios de la vida. Es decir, sin esto somos solamente polvo. Y Él declaró después, desde polvo llegó, hasta el polvo regresará. ¿Okay? Aparte del pecado, es como somos. Algo aquí cambió en nosotros cuando el hombre pecó. Sin embargo, ahí es una clave, ahí que vamos a mostrar, ahí tiene una clave para nosotros, para el futuro de la raza humana. Dentro del estado de pecado, el hombre fue fuera de la relación de dependencia en Dios. También él o nosotros elegimos no obedecer. Nosotros hacemos esto todos los días. Decidimos no obedecer. No es simplemente algo que nosotros, es un accidente. Si nosotros examinamos a nuestros corazones, decidimos no obedecer. Nuestra voluntad, o el hombre voluntariamente decide no hacerse o hacerse independiente y no hacerse dependiente en Dios. No más, el hombre tiene la confianza que conduce uno a la obediencia a su padre y como una guía principal o un principio guiadora de la vida. ¿Okay? Es decir, dentro del estado de pecado, estamos perdidos. Pero gracias a Dios, Él puede rescatarnos mientras que estamos todavía en contra de Él. Él nos ama y Él está intentando restaurar a nosotros. Esta cosa que nosotros tenemos como autonomía y conocimiento y el hecho de yo, del ego, ¿okay? Ha llegado a ser los determinantes de la vida y del futuro del ser humano a nuestra propia destrucción. ¿Qué más? El hombre dentro del pecado deja en efecto a ver a sí mismo como criatura. Él entonces llega a ser como un Dios a sí mismo. En nuestros mismos ojos somos como dioses. Y por eso somos hijos de Satanás. Porque Él quería ser como Dios. Entonces, ¿podemos resumir qué es el pecado en este contexto? El pecado es autonomía. Cuando el ser humano es autónomo, haciendo a sí mismo la fuente de sabiduría, el fuente de determinación de qué es bueno y qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es falso y qué es verdadero, el hombre está en este pecado. ¿Qué más? Es errar de la marca, es decir, no llegar al ideal. ¿Okay? Dios tiene un ideal para nosotros. Cada vez que no alcanzamos a este ideal, este es el concepto de pecado que utiliza la Biblia en esta palabra. Tenemos una rebelión, vivimos en una rebelión y esta rebelión es parte de este concepto del pecado porque nosotros decidimos no dar alianza, gracias, al rey real. ¿Okay? Es decir, el creador, el sustentador, nuestro Padre. Porque nosotros actuamos como si Él no tiene injerencia en nuestras decisiones. Tenemos una deslealtad a nuestro mejor amigo. ¿Y qué más? Este pecado es la causa última de la desarmonía, desunidad, desorden y la destrucción de lo que podemos decir es natural, ideal, de acuerdo con el plan de Dios en Edén.
el orden de las cosas nosotros hemos reemplazado. Entonces el pecado es como no alcanzar a la meta que Dios ha dicho. Y todos nosotros hemos participado en esto por medio de Adán y Eva, y después nosotros mismos participamos en esto todos los días. ¿Okay? Pues la Biblia dice en Romanos 3:23, todos hemos pecado, nadie alcanza a la meta gloriosa establecida por Dios. Pero qué lástima si este es el fin de la historia. Gracias a Dios hay otro más, hay más. Hay un punto de vista antropocéntrica que vamos a utilizar para el resto de esta parte de esta mañana. Y está hablando de enfermedad. Enfermedad es la pérdida del estado del ser humano de perfección y de armonía. Entra en esta situación es la desconfianza en los elementos y las cosas que están alrededor. Las cosas no funcionan como se deben funcionar. ¿Okay? Y por eso necesitamos un remedio. Hablando de remedio, la Biblia introduce algunos conceptos. Los conceptos incluyen remediación, rehabilitación, recreación, restauración. La Biblia es un libro que está tratando de decir a nosotros que tenemos que estar restaurados, rehabilitados para poder vivir y hablar en un ambiente sin pecado. Ahora, para ayudar a los hebreos en este contexto, en la Biblia se introdujo algunos conceptos también aún en el idioma. Cuando uno saluda, ¿ok? Cuando uno saluda a otra persona, es interesante que en español la misma palabra habla de salud. Saludar. ¿Qué significa esto? Significa que una persona al saludar a otra persona está deseando a esta otra persona, ¿cuál cosa? Salud. ¿Okay? Entonces, aunque en diferentes idiomas tiene diferentes palabras que se usan, es interesante ver cómo se hicieron esto en el contexto hebreo. ¿Cómo un hebreo podía saludar a otro hebreo o aún un extranjero? Pues ellos utilizaron la palabra shalom. Shalom. Shalom es una expresión que va más allá de solamente paz. Desafortunadamente, es la palabra o la traducción que es el más común que nosotros reconocemos. Shalom como paz. Pero tenemos que extender el concepto hebreo de esta paz. Paz significa armonía. Paz significa que todo lo que es bueno sea para usted. Todo que es bueno. Paz, shalom, significa que no hay nada mal. Ninguna cosa mala puede estar dentro de este concepto de shalom. Entonces, cuando un hebreo saludaba a otra persona y dijo shalom, estaba deseando a esta persona todo lo bueno. Este es perfección y salud. Entonces, qué bueno que en español se preserva este concepto en la palabra saludar. Está confiriendo a esta persona todo lo bueno.
Pero dentro de los conceptos de remediación, rehabilitación, recreación y restauración, Dios utilizó otra palabra en hebreo que es Rafa o Rafo, que es el proceso de sanamiento y de restauración. Y esta palabra incluye el uso de remedios. Es decir, no es simplemente un deseo por parte de una persona, sino que también hay cosas que se puede utilizar para remediar. De esta palabra tenemos hombres que utilizaron remedios para ayudar a otras personas. Estas personas entonces se llamaban sanadores, right? Healers. Y nosotros hoy en día podemos decir con los trabajadores en el área de salud, healthcare workers. Pero interesantemente, aunque la Biblia no dice esto en sí, todos de nosotros, siéndonos embajadores de paz, nosotros somos también trabajadores en el área de salud. Este concepto es un concepto también que Elena White ha mencionado, que ¿cuántas personas en la iglesia deben ser misioneros médicos? ¿Quiénes? Todos. Es decir, la idea en la iglesia adventista es que todos participamos en este proceso de sanamiento, no solamente para nosotros mismos, sino para el resto de las personas. Entonces, este llega del concepto de la palabra en hebreo, que es Rafa. Y desde ahí, en francés e italiano, salió la palabra medici y physic, y este significa remedio. Y desde ahí, medici para medicina y para el médico. Y physic es una palabra francés que no utilizamos mucho, pero en inglés decimos physician, que es médico. Right? Entonces todo esto viene de este concepto de Rafa o Rafo. Pero si Rafo significa el proceso de sanamiento y restauración, ¿qué es lo que estamos restaurando? ¿Qué es el objetivo de esta restauración? ¿Restauramos qué? Right? Entonces, ¿qué es que debemos estar restaurados a ser completos una vez más? Es decir, regresar a un estado completo. Y este estado completo en hebreo es otra vez la palabra shalom. Entonces, cuando uno dice shalom, está también incluyendo el concepto de ser completo. Pero este ser completo, en el concepto de Génesis 1, 2 y 3, significa dependencia en Dios y también para el hombre tener pues relaciones horizontales bien intactos. Y sus relaciones verticales, inferiores, con el ambiente también intacto. Este es el hombre completo. Interesantemente, en griego, entonces en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para la salud y para sanar es la palabra sozo. Y sozo está traducido en ciertos pasajes como salud y en otros como salvar. Misma palabra. Entonces, en griego, en la Biblia, el hecho de salvar es sanar. Y el concepto de sanar es salvar. Hay comentadores que dicen que la Biblia no hace ninguna relación entre la salud de la persona
y la salvación, obviamente no puede ser correcto, porque la misma palabra que utiliza en griego para la salvación es la misma palabra que se usa para sanamiento y para salud. ¿Okay? Entonces, la palabra sozo. Sanamiento, entonces, incluye el concepto de restauración de la imagen de Dios en el hombre. Restaurar la imagen de Dios en el hombre. Está atendiendo a una parte de esta ecuación humana, la parte a la derecha, ¿okay? Que está hablando de las cosas que en una palabra es el aliento de vida. ¿Okay? Queremos, o Dios quiere, que nosotros seamos restaurados en la imagen de Dios. Significa que nosotros debemos hacer lo mejor de lo que ya está maldita. Es decir, de toda la parte que es física, química, etcétera, que ya está bajo maldición, debemos utilizar estas cosas malditas para ayudarnos a optimizar la función del cuerpo. Significa que debemos reconocer que tenemos dependencia y dependencias, pero no lo que en el estado de pecado tenemos esta tendencia, porque dependemos en cosas erradas, equivocadas, cosas que no pueden restaurar. Lo que Dios quiere es que dependamos en Él, en lo que Él ha provisto para nosotros. ¿Qué más? No debemos tener confianza en la carne. Este es parte del sanamiento. Debemos estar ejerciendo el autocontrol y la temperanza. Y para ayudarnos en esto, no está dejando esto solamente para que nosotros desarrollemos esto adentro, sino en Gálatas 5:22 se encuentra, 52 y 23, se encuentra ahí en esta lista de cosas que dice que es el fruto del Espíritu Santo, se encuentra este concepto de temperanza o autocontrol. Algo muy importante, algo que fue parte de la caída de Adán y Eva. ¿Qué más? Debemos estar en este sanamiento desarrollando confianza en Dios y confiando en Él para hacer lo que Él dice que Él va a hacer. No dudar que si Él dice algo es porque es por hecho, lo va a suceder. ¿Qué más? Significa que debemos reconocer que nuestros cuerpos son templos vivos y las residencias del Espíritu Santo en esta tierra ahora. Pero todas estas cosas, aquí todos los verbos, las palabras de acción, no es simplemente acciones físicas de la persona, sino son decisiones y actividades mentales. Entonces, tengo una pregunta. ¿En cuál parte de Adán y Eva, no Eva, fue fought? Se peleó. Ahora, ¿en cuál parte se peleó y perdió cuando ellos estaban en Edén? ¿En cuál parte? ¿En su hígado? En la mano, porque la mano es lo que sacó la fruta. ¿En cuál parte? El proceso inició
en sus mentes. Este es el terreno donde nosotros peleamos y donde podemos ganar o perder en la mente. En la Biblia tenemos el concepto de físico, espiritual, mental, emocional y relacional. Pero este no es simplemente una invención humana para decir, ok, este es algo que podemos usar porque parece bonito. En primero de Tesalonicense, right? 5:23, gracias. Dice que me Dios sí mismo, el Dios de paz, el Dios de Shalom, ¿okay? Santifica por completo y que sea su espíritu, su alma y su cuerpo sean preservadas sin mancha, gracias, al regreso de nuestro Señor y Salvador. Está hablando de shalom, de espíritu, de alma y cuerpo. Entonces, este diagrama es un intento para poder reproducir este concepto total del ser humano. En la Biblia también habla sobre un órgano que debemos mantener. Dice, mantenga con toda diligencia, porque de esto sale la vida. También debe buscarme y me va a encontrar si me busca de todo órgano. ¿Qué más? Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Entonces el corazón es algo aquí que es clave para nosotros, clave. ¿Y cómo podemos utilizar este concepto del corazón dentro de cuerpo, espíritu y alma? ¿Dónde podemos ponerlo? Entonces, si es así, vamos a meter el corazón ahí. El corazón no es el corazón físico, sino el corazón tiene el concepto de algo mental, emocional y relacional. Tiene un concepto de parte espiritual y, por supuesto, siendo parte de nosotros como entes físicos, tiene algo que ver con la física también. Entonces, hay una estrecha relación entre todos estos. No hay una dualidad que los griegos han desarrollado. Este es una tontería, no es bíblica. Y también, desafortunadamente, muchos de los judíos hoy creen en esta dualidad. No entiendo por qué, pero así es. Entonces, para la parte física podemos decir el dominio es más o menos la parte física, pero para poder tener una mente y tener emociones y tener actividad relacional, es decir, social entre nosotros, y para también tener esta parte espiritual, debemos tener un cuerpo. Sin cuerpo no tenemos nada. Entonces, el espíritu, podemos decir, es 100% espiritual. Pero lo que es la vida de la persona comprende todo. Y especialmente comprende esta parte que es en el interfase entre el físico y el espiritual. Es donde se encuentra el corazón.
Entonces, con este concepto, vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a la salud para poder ayudarnos en el mejor uso de este corazón, de esta mente que tenemos. En Proverbios 4:23 dice la Biblia, guarda, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida de una persona está íntimamente relacionada con lo que está pasando en su corazón. Pero no está hablando de este corazón que nosotros tenemos en el pecho, en el tórax. Está hablando de todo este aspecto mental, emocional, etc. ¿Okay? Entonces, por supuesto, no tenemos corazón, no tenemos mente sin tener un cerebro que tiene células, estructura y función. Es decir, allá tenemos los componentes que son 100% físico-químico. La anatomía es física. Las células, las estructuras son físicas. La función es bioquímica y fisiológica. Y desde ahí deriva algunas otras cosas que son la neuroquímica y la electroquímica, que es muy importante en el funcionamiento del mismo cerebro. Si no tenemos entonces buenas químicas para poder hacer la estructura y la función buena, no vamos a tener buen cerebro, no vamos a tener buena mente, no vamos a tener buen corazón. Desde ahí se deriva mood. Sí, gracias. El estado de ánimo, las emociones y las actitudes. Ahora estoy construyendo un modelo aquí. Si tenemos problemas aquí, vamos a tener problemas acá. Si no funciona bien estos, no va a funcionar bien esto. ¿Qué más? La Biblia dice en Filipenses 2:5, let this mind be in you, que sea este pensar sea dentro de ti, que también estaba en Cristo Jesús. Es decir, la restauración del ser humano incluye que nosotros permitimos que la mente de Cristo llega a ser nuestra mente, para amar las cosas que Él ama y odiar las cosas que Él odia. En otras palabras, Dios quiere escribir su carácter, sus leyes en nuestros corazones, no solamente en tabletas de piedra. Quiere que estas cosas entren en nosotros. Pero, como estoy mostrando, la mente tiene ubicación en el cuerpo. Y esta ubicación es principalmente en el cerebro. Entonces, si no tenemos un cerebro que está funcionando bien, imposibilita que vamos a poder tener una buena función en cuanto a la mente de Cristo. Agregando algo más, los pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos a veces raras. No he encontrado ningún paciente en todos los años que estoy ejerciendo en medicina
que me dice que no tienen algunos pensamientos raros, que ellos mismos tienen que pensar de dónde viene este pensamiento. He hecho estudios no científicos en iglesias. Hago la pregunta, como voy a hacer la pregunta con ustedes ahora esta mañana. Si tuviésemos un aparato especial como audífonos, y tenemos aquí gratis para todos, ¿okay? Y todos pueden utilizar estos audífonos, pero tiene que usarlo por un día entero. ¿Okay? Un día entero. ¿Qué significa usar estos audífonos? No va a escuchar nada por estos audífonos, sino todo lo que uno está pensando va a ser pasado en alta voz para todo el resto del mundo escuchar qué está pensando. ¿Qué le parece? ¿Quién aquí va a ser el primer sujeto? Mejor decir, primer víctima del uso de este aparato. He encontrado en congregaciones y también en escuelas donde doy pláticas que solamente los niños chiquitos pueden decir sí, 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 sí. Y las personas con demencia, porque no entienden qué está pasando. El resto del mundo, no. ¿Por qué? Porque hay cosas que ocurren en nuestras mentes que son muy personales, es la mejor manera para decirlo. No queremos que otras personas escuchen lo que estamos pensando. Aún en este momento hay algunos de ustedes aquí, estoy seguro, están pensando cosas raras. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde vienen estos pensamientos? Pues parte de esto está originado en el mismo circuito del cerebro, genera cosas. Y por la metacognición nosotros podemos evaluar lo que estamos pensando, gracias a Dios. Y por esta evaluación podemos decir, ¿este es bueno o es malo? Pero solamente podemos hacer esto si tenemos un patrón, un estándar que dice, este es malo y este es bueno. Y con esto, la Biblia dice que nosotros we must take every thought into subjection. Todo pensamiento bajo sujeción, right? Podemos, right? No sé cómo decir esto en español. Sujetar cada pensamiento. Si no fuera posible, la Biblia no iba a decir que podemos hacerlo. Pero solamente vamos a poder tener el poder de hacerlo teniendo una ayuda divina de afuera de nosotros para poder sujetar cada pensamiento. Cada pensamiento. Gracias a Dios, la ciencia ahora ha confirmado esto. En el contexto de las personas que tienen el problema de comportamiento obsesivo compulsivo, ya podemos ayudar a estas personas sin utilizar medicamentos. Solamente al ayudar a ellos pensar en lo que están pensando. ¿Y sabe qué más? Resistir las indicaciones que sus propios cerebros están dando. Resistir. Más resisten, menos fuerza tienen los pensamientos y menos frecuente vienen los pensamientos. Si ocurre en personas con una patología ya bien clara, que es esta enfermedad obsesivo-compulsivo, pues ¿qué más con nosotros que solamente tenemos daño cerebral mínima?
¿Ah? Ok. ¿Pero qué más? It will come. Ok. Nuestros cerebros, de todos modos, tiene cierta programación, no puede ver bien, tiene una programación por los circuitos que están allí. Pero gracias a Dios, aún este circuito puede ser cambiado. ¿Por qué? Ya sabemos, de la manera que uno piensa, puede modificar la manera en que los circuitos cerebrales están conectados. Gracias a Dios. Nosotros podemos cambiar aún la arquitectura de nuestros propios cerebros. Gracias a Dios. ¿Qué más? Nosotros tenemos una alimentación química para la neuroquímica y electroquímica, entonces para la estructura y función del cerebro. Unas de estas químicas, right? Vienen en lo que yo designo como endoquímicos, que forma parte de esta sopa metabólica de nosotros y está influida por tener suficiente sueño o no, por tener suficiente descanso o no, hacer suficiente ejercicio, actividad física o no. Todos estos afectan lo que está produciendo el cuerpo mismo, como químicas que afectan a lo que está pasando en el cerebro y el resto del cuerpo. Entonces, endoquímicas. Pero también tenemos exoquímicas, químicas que vienen de afuera. Y nosotros tenemos elección en cuáles de estas exoquímicas vamos a meter en el cuerpo. ¿Qué son estas exoquímicas? Son parte de la dieta, las cosas que comemos y tomamos. Drogas, hierbas, las cosas pollutants, contaminantes, right? Aún los productos que metemos en la piel, porque la piel absorbe parte de estas químicas. Es decir, las cosas que nosotros hacemos como parte de la vida afecta el órgano principal que es el origen del problema del pecado y el lugar donde Dios ha dicho es donde emana la vida. Si no hay otra razón para poder vivir sanamente, esta es razón. Porque queremos tener mentes claras, mentes que pueden comunicar ampliamente con Dios por medio del Espíritu Santo. Si no hay otra cosa que ustedes han escuchado en estas pláticas, escuchan esto. La razón principal por tener salud, el plan de Dios de restauración de nosotros, es un plan de restauración de la mente de la persona. Si la mente no está buena, si el ojo no es bueno, no importa el resto, no va a ser bueno tampoco. Muchas gracias. Vamos a voy a tomar un poquito de agua y regreso para la próxima.